Cuando nosotros llegamos a Él, claro que creemos que Él nos limpió, nos lavó, nos hizo aptos, nos santificó. ¿Y por qué nuestra alma hoy día no se comporta como quisiéramos? Porque tampoco Jesús, hermanos, si el hermano Checho lo decía, Jesús cuando fue a la tumba, hermanos, su alma no se comportó como Él quería. Él dijo, mi alma está triste hasta la muerte. Hermanos, su alma no quería morir. Pero Él le dice, Padre, si es menester pase de mí este vaso, pero no se haga tu voluntad. Él quería. Su alma le pedía, no me dejes pasar por la cruz. Pero Él le dijo, no se haga mi voluntad. O sea, nunca, hermanos, dejemos que nuestra alma tome la delantera y tenga y pueda tomar fuerza en nosotros. Y esto no solamente le pasó, hermanos, a Jesús, le pasó a Elías, le pasó a David, le pasó a Abraham, a Moisés. ¿Se acuerdan cuando Abraham iba camino a Canaán? Con más o menos con su parentela, que no eran poquitos, más o menos 1 millón de personas llevaba él, aproximadamente. Y dice que llegó a Egipto y le dijeron, ¿sabes que el rey de Egipto le gustan las mujeres lindas? Y tú tienes una mujer hermosa. Entonces Abraham lo primero que tuvo fue miedo. Aquí me van a matar, dijo. No se acordó, hermanos, que ese que lo sacó de Egipto era Dios. Ese que lo sacó de Ur de los Caldeos era Dios. No se acordó de eso. Pero vino a él un tremendo temor que lo llevó a mentir. Imagínese, el hermano Checho siempre hace mención de esto y lo traigo a la memoria. Cuando Elías estaba con los Baales, los invito a leer el capítulo 18 de Primera de Reyes, hermano. Capítulo 18 de Primera de Reyes. Reyes, Crónica, Reyes. Samuel Reyes. Primera de Reyes 18:20. Hermanos, hay situaciones en las cuales a veces nosotros no las entendemos, pero después, como le dijo Jesús a Pedro, esto que tú no lo entiendes hoy, lo entenderás después. Vemos a Elías, hermanos, diciéndole a todos los sacerdotes de Baal, griten fuerte, porque el Dios de ustedes no les escucha. A lo mejor está durmiendo y se reía de los sacerdotes de Baal. A lo mejor están durmiendo, les decía. Y los otros se sajeaban, se hacían corte en sus manos, en sus brazos y gritaban. ¿Y qué pasó después, hermanos? Cuando le tocó hacer el sacrificio a Elías, hermanos, puso su buey ahí en el altar, agarró agua del arroyo y le puso alrededor del altar para que vieran el poder de Dios, hermano. Y cuando le puso el agua por alrededor del trono, del altar, digamos, oró a Dios. ¿Y qué pasó? Vino el fuego del cielo, hermanos, y consumió el sacrificio, y aún el agua que estaba sobre las piedras fue consumida. Seguidamente, ¿qué pasó, hermano? Seguidamente, Elías dice, yo estoy parafraseando, pero ustedes están en su celular, en su Biblia, leyendo, capítulo 18, 20. No quiero ir al verso porque no quiero demorar. Pero, hermanos, vemos cómo Elías, hermanos, un profeta de Dios, un hombre que estuvo ahí viendo el fuego, tremendo fuego que descendió del cielo. Después, seguidamente, Elías le dice
a todos sus compañeros que tenía, porque no estaba solo, le dice, agárrenme a todos los sacerdotes de Baal, que eran alrededor de 400, hermanos. Y los llevaron al río, ¿y qué hizo con ellos? Los degolló, hermano. ¿Qué consecuencia trajo esto para Elías? Ya lo vamos a ver. Resulta que Jezabel, la que gobernaba Israel, porque no gobernaba Acab, que era su marido, sino gobernaba Jezabel. El espíritu que había en Jezabel era tan poderoso, hermanos, que a todos los israelitas lo hizo confesar a otro Dios. Y por eso Dios se apartó de Israel, hermano. Dejó solamente 2 tribus en ese tiempo. Era tan grande el profeta Elías, hermano. Pero allí cuando supo que Jezabel buscaba a Elías para matarlo, ¿qué pasó con Elías? Patitas, ¿pa' qué te quiero? Se fue, hermanos, arrancando y se metió a una cueva y allí estaba Elías sufriendo con un pánico. A lo mejor no era pánico, hermanos, era otra cosa. Porque Elías sufría, hermanos, allí. Entonces, hermanos, ¿qué pasó allí? Capítulo, si ustedes pueden ver, Primera de Reyes 19. El verso le voy a dar lectura, el verso 12. ¿Por qué estoy mostrando esto, hermano? Porque hay acontecimientos en la vida de Elías y en la vida de nosotros, hermanos, que no son para consumirnos de tristeza, hermanos. Son para hacernos crecer en el Señor. En cada paso que nosotros damos, el Señor tiene ganancia. Sea que nos pase una cosa buena o sea que nos pase una cosa mala. Hermanos, los problemas que vienen en nuestra vida muchas veces, no son para mal. Pero nosotros en el momento los tomamos como que son lo termino. No, aquí llego yo nomás. Este es un problema grave que me pasó. No, hermano. Dios al hijo que ama castiga. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Capítulo 19, 12 de Primera de Reyes. Y tras el tremendo fuego, ¿qué pasó allí? Elías estaba en la cueva muy asustado, muy temeroso, con depresión incluso, hermanos. ¿Por qué? Porque tenía miedo de Jezabel. Y cuando estaba Elías en la cueva, un terremoto, hermano. Imagínese, hermano, estar sufriendo, que te vengan a matar y tú dices, pero aquí va a aparecer un soldado y me va a matar enseguida. Y en un momento aparece un terremoto. Después aparece una tempestad, un viento huracanado terrible. Dice, no, pero aquí va a aparecer el Señor, algo va a aparecer. Y dice que no venía el Señor a socorrer a Elías. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Mire, vino un fuego. Y después del fuego recién apareció un silbo delicadito y ahí estaba Dios. Pero Elías en ese momento, hermano, sufrió el pánico, sufrió depresión, sufrió la ansiedad tan terrible que a veces nos agarra, hermano, cuando estamos preocupados por algo. ¿Sería para más malo eso o sería para mejor para Elías? Hermano, eso lo hizo crecer a Elías. Cuando Dios le dice, pero Elías le dice, mire la palabra de Dios. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su mano y salió y puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Acaso no me viste descender del fuego y consumir el altar, Elías? Hermanos, nosotros, ¿qué nos pasa a veces? ¿Acaso estos días yo me fijaba, había muchas personas en Candelaria que ya habían tomado sus cosas y se habían salido allí? Otros que estaban tranquilos diciendo, no, si este volcán hace tiempo que sabemos dónde va, no se hacían problemas, no.
Cuando pasó la pandemia, hermanos, había muchas personas que no dormían en la noche. Incluso no teniendo la enfermedad, era como si la tuviesen en su cuerpo. Tenían pánico. No digamos que no nosotros, porque en algún momento también a lo mejor nos pasó. Que a lo mejor estábamos durmiendo y de repente nos vino un escalofrío y dijimos, chuta, parece que me va a agarrar a mí también la pandemia. Hermano, todo lo que nos sucede tiene un sentido. Después de Elías haber pasado por tantas experiencias con el poder de Dios, resulta que le sucede esto a Elías. ¿Qué dice Santiago de Elías? Santiago, el apóstol Santiago, después de tantos años después, a lo mejor unos 600, 700 años, dice, porque Elías, un hombre semejante a nuestras pasiones, dice. O sea, que era igual que nosotros, hermanos. No pensemos que Elías era un hombre poderoso. No, Elías tenía pasiones semejantes a las nuestras. Y eso es lo que también tenía nuestro Señor Jesús, hermano. Y cuando fue a la cruz, Jesús sintió el pánico. ¿Por qué? Porque tenía un alma como la nuestra, por supuesto. El Espíritu de Dios lo socorría. Era Dios dentro de él y lo socorría. Pero como hombre sintió el pánico, hermanos, que lo tenía pero atrapado allí. Y él dijo, Padre, ¿por qué no pasa este momento de mí, Padre? ¿Por qué no dejas que yo no muera? Pero se da cuenta que eso era lo único. Hay muchos predicadores dicen, ahí vino los ángeles y dijeron, mira para allá. ¿A quién ves allí? Y dice que Jesús levantó la cabeza y miró y vio a Monchi. Vio al hermano Checho. Vio a Alan, vio a la hermana Ada. Vio a Isaac. Vio a Ramón. Y ahí dijo, Padre, que sea tu voluntad, no sea la mía. Hermanos, Jesús vio lo que había delante de sus ojos, vio el gozo de todos los que iba a ganar, y eso no lo dejó detenerse, hermano. Vio el gozo puesto delante de él, y por eso se decidió a la muerte. Hermanos, pero pasó por esto, pasó por este miedo. Ahora también vemos a David, por ejemplo. David cometió pecado, siendo el rey de Israel, en un tiempo cuando David era valiente, fortacho, salía a la guerra y dice que iba delante del pueblo, espada para allá, mata a uno, mata a otro, y todos caían a 10.000 a la derecha, 10.000 a la izquierda, pero a él no le llegaba una lanza, hermano, y David fortalecido. Pero pasaron los años y la gente le hizo un comentario no bueno para David también. Le dijo, mira, tú eres rey sobre Israel, no queremos que te mueras. ¿Por qué no te quedas en casa? Le dijeron, y desde ahí nos enseñas a pelear, a luchar, porque eres un gran luchador. Entonces David se quedó en casa, en el palacio. Y como no tenía nada que hacer, David empezó a mirar para allá, empezó a mirar para acá, preocuparse. Cuando de repente miró por una ventana, y había una mujer desnuda allá. Y David empezó a pensar mal, no se dio cuenta quizás en su corazón. Y no solamente cometió un pecado, cometió 3 a la vez. Pero cuando se dio cuenta, hermanos, cuando vino Natán, el profeta, y le dijo, ¿sabes, Natán, sabe David que hay un hombre que tiene 100 ovejas? Dijo. ¿Ya? Pero hay otro que tiene una sola. ¿Sabes que ese que tiene 100 ovejas fue y le robó la oveja al otro que tenía una? Y se la comió. Le dijo, ¿qué harías tú con esa persona? No, es digno de muerte, le dijo David. No se había imaginado nunca, ni por la mente se le había pasado, que él era ese. Cuando Natán le dijo, tú eres aquel, David dijo, yo no he pecado solamente contra mí, sino he pecado contra Dios y contra el cielo. Y David cae en una depresión. David cae en un
en esa ansiedad, en ese dolor, y va y se suma en ceniza, se echa ceniza sobre su cuerpo y 3 días pasan sin comer y llorar. Y el Señor le dice: David, yo no te voy a matar, no. Pero fue peor lo que le dijo. Fue peor el castigo. Le dijo: tu hijo va a morir. El Señor nos hace vivir situaciones complicadas cuando nosotros hacemos una cosa mala o hacemos algo que no conviene. El Señor nos hace vivir situaciones terribles. Pero ¿es para qué, hermanos? Es para que nosotros podamos entender que Dios lo que quiere no es que nosotros suframos, sino que nosotros crezcamos, hermanos. No sé si me estoy explicando. Hermanos, cuando nosotros vemos en estos tiempos el volcán, vemos los terremotos, ahora empezó la guerra de Ucrania, se nos subieron los precios, todos salimos afectados. Pero ahora viene la guerra de Israel, ¿ya? Y seguidamente Irán también se puede levantar, puede venir otro, y van a empezar los problemas incluso más grandes que los que hoy día hay. ¿Y qué conlleva eso, hermano? Que muchos les puede acontecer lo que le pasó a David, lo que le pasó a Elías, lo que le pasó a Abraham, que el miedo se apodera de nosotros, hermano. Y no miramos, al Señor donde tenemos que mirar, miramos el problema. Y cuando miramos el problema, nuestro Señor Jesucristo se achica, se va achicando. Y cada vez nosotros más pensando en el problema, el Señor más chico, hasta que ya no lo veíamos al Señor. Miramos nuestro problema y nuestro problema, de aquí para allá, problema. Porque a mí también me pasó. En un momento se me acabó el dinero y yo dije: chuta, no tengo dinero, ¿y qué voy a hacer? Tengo que pagarle la mensualidad al Simón, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, ¿y qué hago? Y empezó la pensadera, y el Señor se me fue achicando y yo veía más el grande problema. De repente me llegó eso también, que es tan delicado. El pánico, donde nuestra mente no somos capaces de manejarla. Llega la ansiedad tan grande y pasamos del otro lado, hermano. Cuando pasamos para el otro lado, me quiero referir, hermano, a algo que pueden pensar. Pero estas situaciones, hermano, el volcán, el terremoto, todas esas situaciones, a nosotros nos van a hacer vivir un estrés. Miremos en Job 36-31. Job. ¿Por qué vienen situaciones en el mundo? Desde el principio del mundo, Dios hizo situaciones complicadas. Para empezar, lo voy a llevar al diluvio nomás. ¿Qué pasó allí? Amén. Yo creo que todos lo entendemos. Todas esas cosas suceden porque muchas veces el Señor quiere que lo miren a Él en algunas circunstancias. Y por eso vienen las tragedias. ¿Qué es lo que quiere Dios con Israel en estos momentos? Pensemos nosotros cuando es atacado. ¿Qué pensaría Dios yo y creé un pueblo, como dice el Isaías 1? Crié hijos, los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Y hoy día, ¿a quién claman los israelitas hoy día? A Biden, ayúdanos, porque te nos vienen los enemigos. Por un lado se levanta Hamas, por el lado los de Hezbollah, y falta más que se levante Irán directamente contra Israel. ¿Y qué clama Israel? Israel clama: ayúdenlos. ¿A quién clama? A Estados Unidos, a Francia, pero no va a clamar a Dios, porque para ellos Dios no tiene poder en estos momentos. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros? Por eso vienen las circunstancias. Yo le digo, acá si este volcán hiciera ilusión, hermano, a lo mejor nunca vamos a pensar que lo haga. Pero si lo llegara a hacer, ¿cómo estaríamos nosotros? El pánico que eso tendría que sobrevenirnos.
¿Y qué pasa si el volcán de Pucón hace una erupción grande? Muchas personas van a tener pánico. ¿Y qué van a hacer los hijos de Dios? ¿Van a salir corriendo, huyendo igual que los demás? Eso es lo que nosotros debemos pensar en este momento, hermanos. Se vienen cosas complicadas. Yo no les digo para decirles, hermanos, estoy profetizando algo, ¿no? Cada circunstancia que nos toca vivir hoy día en esta vida, hermanos, es para que Dios sea glorificado. Y Dios con estas cosas va a traer algo. Por ejemplo, David en el Salmo decía, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Él se preguntaba, ¿por qué te abates, alma mía, dentro de mí? Y para ir más al nuevo pacto, allí donde está el Señor Jesús, el autor de las cosas, el que hizo el cielo, la tierra, el que nos tiene aquí con esta maravillosa obra, pero que en cualquier momento también nos da una lección aquí en Carey. Y nosotros no estamos ajenos al sufrimiento. Pero cuando pase eso, debemos estar en el Señor. Hermanos, no estamos todos preparados para enfrentar los problemas que se nos vienen. A veces decimos, no, si estamos bien, pero de repente un hijo tiene un caso terrible. Y nosotros tenemos que actuar como personas de Dios. Y ahí es que tenemos que tener la fuerza suficiente. Yo voy a llevarlos allí a Marcos 4:35. Esta historia la conocemos. Yo creo que está ya en la memoria de nosotros. Jesús, hermanos, les invita a sus discípulos, les dice, pasemos al otro lado. Y cuando le dice Jesús a sus discípulos, pasemos al otro lado, no solamente le está diciendo, pasemos al otro lado del lago. ¿Ya? Mirémoslo con esta expectativa. Cuando el Espíritu Santo hace mención que Pablo cayó del caballo o cayó de la carreta, no le interesa al Espíritu Santo que Pablo cayó de la carreta, cayó del caballo, cayó de sí mismo. Lo que quiere decir el Espíritu Santo es que hay una caída, y esta caída es la que nos quiere mostrar. En estos momentos Jesús le dice a sus discípulos, pasemos del otro lado, ¿ya? Los apóstoles no sabían a lo que iban. El Señor muchas veces a nosotros también nos va a decir, Monchi, pasemos del otro lado. Y usted va a decir, el Señor quiere mostrarme algo que yo no he visto todavía, algo que yo no he experimentado todavía. Hermanos, pasemos del otro lado. Y ahí va a llegar el momento, hermanos, en la cual vamos a quizás sufrir alguna cosa. Y esa cosa, va a ser una prueba del Señor. Por eso el hermano Joel el otro día decía, hay en el capítulo 4 de Primera de Pedro, hermanos, no os sorprendáis, ¿cómo dice? No os sorprendáis cuando el fuego de la prueba viene sobre vosotros. Como si algo extraño, hermano, algo que no, si yo soy de Cristo, no puede pasarme esto, no, hermano. A nosotros el Señor nos tiene que conformar a su imagen. Y para eso, hermano, necesita que nosotros vivamos y pasemos del otro lado en algún momento. Nuestra mente puede estar tranquila, relajada, ¿no? Si yo soy una persona que ya lo he vivido todo y estoy tranquilo en el Señor. Pero llega un momento en el cual el Señor dice, no, pasemos del otro lado. Y hay un momento en el cual yo no he vivido eso. Voy a tener que vivir esta circunstancia. Mire, Pedro era un pescador, conocía el mar, pero cuando Jesús lo invitó a pasar al otro lado, Jesús se sentó, dice, se echó en la proa ahí en unos lazos, y él se durmió plácidamente y empezó la barca a irse por el lago. Pero resulta que se levantó un viento huracanado que le hizo andar la barca para allá, para acá, y ya se hundían ellos. El miedo que sobrevino para los apóstoles, hermanos, fue tanto que ellos dijeron, pero Señor, vamos a morir y tú no tienes cuidado de nosotros. Y eso es lo que nos sucede a nosotros, hermanos. Muchas veces
llegan circunstancias en las cuales decimos, pero el Señor, ¿dónde está? Si nos está pasando esto. El capítulo 4:35 voy a leer. Y aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. El Señor Jesús sabía que al otro lado era la ciudad de los Gadarenos. Esta ciudad, hermano, no tiene un nombre, yo creo que es Gadara, ¿no es cierto? Porque dice la ciudad de los Gadarenos. Pero ellos no sabían dónde iban. Pero tampoco sabían que esta tormenta se iba a levantar, hermano. La enseñanza que nos deja aquí esto es que van a venir tormentas a nuestra vida, hermano. De todo tipo. Que a lo mejor yo no me voy a entender con el hermano, con el otro, y esas tormentas van a verlas en nuestra iglesia. ¿Y qué es lo que indica acá? Que tenemos que clamar al Señor. No hacer que el problema que tenemos sea algo que no me deje ver al Señor, sino que vea el problema y sea grande, y de manera que yo no pueda ver al Señor. No, tengo que mirar al Señor para que mi problema se achique. Aquí los apóstoles clamaron y el Señor les dijo, pero ¿por qué tienen tanto miedo? Y les dijo al mar, sosiégate, como esas palabras, tranquilízate. Y el mar se aquietó, hermano. En estos tiempos, hermano, ¿qué personas nosotros vemos que hay unas personas que son demasiado tranquilas? Que puede, hermano, estar pasando un terremoto al lado, pero ellos están durmiendo plácidamente en la noche. Y eso, hermano, es lo que tendríamos que pensar, ser nosotros. Si nosotros hemos conocido al Señor, si nosotros realmente somos personas que hemos crecido con un crecimiento espiritual y que somos maduros, deberíamos soportar, hermano. Aunque el mundo se vaya decayendo a nuestro lado, poder dormir tranquilamente en la noche. Hermano, ahí encontramos una persona madura. Cuando es capaz de dormir, cuando el volcán está a punto de reventar en Pucón. Que es capaz de dormir cuando Israel se pone en guerra con otro pueblo. Y cuando otras naciones se levanten. Y esto, como le digo, como decía Jesús, esto es principio de dolores. No es lo último, es lo principio de dolores. Allí Lucas, voy a leer, Lucas 21:34. Hay una parte hermosa, hermanos, después que pasaron del otro lado, del lago. Los discípulos se encontraron con otra situación más, porque Jesús los quería hacer vivir esta situación, pasar por la tormenta, ser capaces, porque el Señor a nosotros nos tiene que sacar de la tormenta, hermano, o hacernos capacitarnos para poder enfrentar una tormenta. Eso es lo que quiere el Señor, capacitar a Monchi para que cuando vengan problemas, Monchi esté preparado para resistir ese problema, esa tormenta. Dios no nos dice, conviértete a mí y yo te daré un camino de rosas. No, Él te dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz y venga en pos de mí. O sea, no está diciendo que el camino va a ser de rosas. ¿No es cierto? ¿Qué capítulo dije? Dije Lucas 21:34. Allí en Lucas, y nosotros que somos muy materialistas de repente, como que si no vemos el dinero en nuestro bolsillo, se nos viene abajo el mundo. Aunque hace tiempo que a uno no le falta, hermano. Pero llega el momento en que falta, hermano, en la casa y ¿a qué recurro? Y empezamos a sufrir en nuestros pensamientos, nos complican. Yo miraba la otra vez cuando mi hermano Cornelio me dijeron los hermanos, ¿sabe que tu hermano está complicado? Yo lo llamé, le pregunté qué le pasa. Y él me dice, no, me sucede una situación complicada.
Yo digo, tan tranquilo, Cornelio, ¿por qué le pasa esto? No me lo explicaba. Pero cuando a mí me faltó el dinero, hermano, viví una situación muy parecida, muy parecida. Pero que si no me hubiese pasado, hermanos, no sabría lo que es esto. Por eso ahora entiendo, hermano. Entiendo la pasada por el lago de los discípulos, cómo ellos comprendieron que para poder pasar una situación límite, tienen que primero llamar a Jesús en sus vidas. No hay otra forma. Lo primero es Jesús, ven aquí, ayúdame, socórreme. Hermano, oré por todo, hermano. Oré de tal manera que nunca había orado tanto, hermano. Gracias al Señor. No le deseo esto a nadie. Una situación muy delicada, muy difícil. Y entendí perfectamente, mi hermano Cornelio. Gloria al Señor doy, porque solamente me pasaba en la noche, me acostaba y la mente, después de estar durmiendo, de repente como que pasaba al otro lado, hermano. No le digo que me hacía pi, sino que pasaba al otro lado en mis pensamientos. Eso lo digo para que... Pero hermano, realmente una situación de mucho ansiedad y pánico. Pero ¿quién me libraba de eso? Adivinen, hermano, la oración en el Señor, el pedirle a Jesús. Por eso, hermano, tenemos un poderoso Salvador. Y que nos socorre en nuestras debilidades, hermano, porque cuando somos débiles, el Señor está ahí para socorrernos. Pero cuando nosotros nos ensoberbemos en algo, no, si yo sé esto, yo sé aquello. El apóstol Pablo, por ejemplo, él cuando cayó, hermano, la palabra no nos dice que cayó de su caballo, cayó de su vida, de su conocimiento, de su orgullo, de su capacidad, de todo eso cayó. Él quedó en nada y cuando Jesús se le aparece, él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? No le dijo, no lo cuestionó al Señor, sino lo único que se dispuso aquí, enséñame todo lo que quieras, Señor, porque yo no soy nada. Eso no fue lo que dijo. Entonces nosotros, hermanos, debemos estar dispuestos a eso, a que el Señor en algún momento nos trate de esa forma. ¿Y nos trate para qué? Para que podamos nosotros dejar todo en manos del Señor. Y como le digo, esta noche que he pasado mal, no he hecho otra cosa que decirle, Señor, toma tú toda mi vida, toma todo, no me dejes nada a mí. Yo no soy nada, Señor. Yo quiero que tú manejes mi situación. Y como le digo, esta situación no se la doy a nadie, ni al más malo. Algo que mi esposa solamente puede decirlo. Pero gracias al Señor porque lo he superado, hermano. Pasé más o menos una semana casi sin poder dormir, porque todas las noches me agarraba eso y era tan terrible, hermano. Yo decía, pero si yo en el día yo no estaba preocupado de nada, leía la palabra, pero en la noche me venía eso. ¿Por qué? Porque yo, claro, mis pensamientos empezaban, ay, ¿cómo voy a terminar mis cabañas? ¿Cómo voy a tener la plata para esto? Y claro, la plata no estaba. Hermano, y fue tanto que entré en pánico. Y cuando yo no estaba con mi mente, hermano, cuando yo estaba durmiendo me venía eso. Qué terrible, hermano, no lo podía dominar. Y yo doy gracias al Señor porque hoy, hermano, puedo decir que sí, en el Señor lo puedo dominar. Y gracias al Señor, pero el Señor es tan maravilloso, hermano. Lo ponía este pasaje, hermanos, es el capítulo de Filipenses, verso 6. ¿Qué nos dice el capítulo 4, verso 6? Yo creo que todos lo sabemos. Por nada estéis afanosos, hermanos, pero ¿cómo lo hacemos? Hay algo, hermano, que ahí en el capítulo 26 de Isaías, hermano, nos deja algo tan claro el Señor. Y este es un principio para nosotros también. Porque nosotros, hermanos, y no me quiero acordar, pero me viene a la mente lo que le pasó al hermano Checho. Y yo nuevamente lo digo. ¿Por qué? Porque son situaciones que nosotros a lo mejor decimos, no, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero después vemos los frutos. El capítulo 26 de Isaías. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti
perseveran. Hermanos, pero si nosotros no permanecimos en el pensamiento de Jesucristo nuestro Señor, si nuestros pensamientos están en cualquier otra cosa, ¿nos guardará en completa paz el Señor? Por supuesto que no. Nuestros pensamientos deben permanecer día y noche en Él, en el Señor Jesucristo. Por algo dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros. Los jóvenes, si no quieren tener una circunstancia en la cual vivan terrible, perseveren en el pensamiento en el Señor Jesucristo. Búsquenlo y llénense de Él. De esta manera, hermanos, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Hermanos, no es que solamente piensen en el Señor una vez, sino perseveren. Perseverar, hermanos, es seguir y seguir y seguir y seguir pensando en Él. Él lo es todo. Él tiene la paz. Hermanos, lo que me sucedió en aquella noche, yo le decía, Señor, socórreme, le decía, dame la paz tuya, Señor. Y era lo único que me calmaba, hermano, cuando tenía que quedarme. Porque, como les digo, mi mente pasó al otro lado. Una situación que yo nunca había vivido, hermano. Y entiendo perfectamente a mi hermano Cornelio como lo decía. Una situación compleja. ¿Sabe que me levantaba en la noche, me miraba en el espejo y mi rostro no estaba igual? Estaba totalmente demacrado. Terrible. Pero esto me duraba a lo mejor 3 minutos máximo era lo que me duraba. Porque después me ponía en oración, hermanos, y la oración me calmaba. Y por eso digo, hermanos, cuando uno tiene un problema, tiene la iglesia. Tenemos que recurrir a la iglesia, hermanos, esto lo hemos dicho muchas veces. La iglesia tiene poder para orar y pedir por nuestras circunstancias. Y yo entiendo también ahora por qué, hermanos, porque resulta que tenemos también al hermano Roberto. El hermano Roberto está pasando por una situación muy complicada en este momento. Y tenemos que saber entender la situación de él. El hermano puede tener, mire lo que significa la ansiedad y la depresión. Hermanos, mire, le voy a leer un poquito acá. Pánico, sensación de estar fuera de control. Uno no puede controlar la mente, hermano, y eso es terrible. Se siente como que no eres nadie, que estás en el suelo, que lo único que tira a pensar, Señor, me puedo morir en ese momento, o sea, nada más. Es tan terrible esa situación, hermano. Mire, dice, sensación de estar fuera de control o de tener miedo a la muerte. Y otra cosa más, es el pánico. Después dice, la depresión es mucho más grave porque la depresión es algo que ya abarca todo tu cuerpo. Cuando una persona tiene depresión, es como una esponja, hermano. Llama enfermedad, venga esta otra, todas las enfermedades para uno. No deja a nadie que tenga enfermedad, todas las quiere tener. ¿Por qué? Porque la depresión baja toda la defensa. Hermanos, cuando nosotros tenemos esos problemas, hermanos, lo principal, porque un hermano puede decir, no, si yo soy firme, yo soy capaz. Hermano, no. El que está muy firme, no, mire que no caiga, porque el Señor nos está diciendo, no os sorprendáis cuando fuere y estuviere en diversas pruebas, porque van a venir pruebas a nuestra vida. ¿Y a quién vamos a recurrir? Yo recurrí a mi esposa, que me ayudara a orar, que me ayudara. Hermanos, pero después llamé a Pedro, llamé a Cornelio, le pregunté sus problemas, ya y me consolé porque dije yo, no, esto es algo que me pasa porque es como que no hallo de dónde sacar para poder mantenerme, dije yo, no. Pero el Señor me socorrió, hermano. No quisiera contarles más, pero me lleva a la mente. Se me acabó la plata. Y para muchos, no, si no hay problema, hay que recurrir a la iglesia que te da plata. Yo dije, no puede ser. Y la mente me traicionó, hermano.
Y rogué al Señor, pedí al Señor. Mire, hermano, le voy a contar esto, ustedes no lo van a creer, pero es algo que me pasó ciertamente. Había un hombre que ya pasaba a comprarme madera hacía mucho tiempo. Y ese hombre me llamó justo esos días. Justo esos días, hermano. Me dice, don Misael, me dijo, quiero que me aparte 150 pulgadas de madera. Ya, le dije yo, bueno. Me depositó 3 millones de pesos enseguida. Mire, yo puedo decir que yo recorro a un hermano que me preste 5, no sé, 10, 20, 30 mil pesos, 40 mil pesos. El hermano le va a costar sacar la plata del bolsillo y decirme, aquí tienes, Misael, no tengas problema. Ese hombre me depositó 3 millones, sin conocerme. Yo dije, pero yo lo único que digo es que el Señor, hermano. Yo vi que el Señor es grande, poderoso. Oh, Señor. Y me gozo en Él, hermano, me gozo en Él y por eso traje esta palabra y esto porque sé que nosotros necesitamos la iglesia, necesitamos los hermanos, necesitamos escuchar esta palabra. Eché todo sobre Él. Todos mis problemas los eché sobre Él. Y el Señor me socorrió. Por eso, hermano, el Señor está cerca, mucho más cerca de lo que nosotros creemos. Allí, cuando estaban los discípulos, Él le quiso decir eso. Yo estoy aquí, ¿por qué están tan despavoridos? ¿Por qué están con tanto miedo? ¿Por qué están así? Si yo estoy aquí, miren dónde estoy. Y ellos estaban con Jesús ahí y estaban que se morían de susto, de miedo. Elías estaba en la cueva, ya que ya no daba más. Sin embargo, cuando dijo, Dios se le aparece y le dice, pero Elías, hice descender fuego sobre el holocausto allí. ¿Y cómo hoy día te veo aquí, Elías? Pero es que me quiere matar, Señor. Jezabel me quiere matar y solo quedo yo, Señor. Bueno, ahí conocemos lo que dice el Señor, le dice, Elías, tengo reservado que no han doblado la rodilla delante de Baal. Hermanos, si eso mismo nos pasa a nosotros, cuando nos falta algo, hermano, el Señor nos dice lo mismo, pero Misael, hermanos, por eso digo, el Señor decía ahí vamos a leer este pasaje también, aquí en Mateos es el capítulo 10, 29, Mateos 10, 19. ¿Por qué, hermano? Porque miren lo que dice acá la palabra. Y nosotros a veces miramos para afuera, los vemos ahí que andan, los vemos que carrean cositas, que ganan en un árbol, comen tranquilo, después vuelan a otro árbol y caminan y andan y tienen lindas plumitas y nosotros decimos qué lindo que cantan esos pajaritos. Y yo antes, hermano, cuando andaba con mi gomera, déle matar pajarito. Y hoy día me doy cuenta de lo malo que hacía. Los pajarillos nos enseñan tantas cosas, hermano. Si uno los mira, cómo ellos están tan bien viviendo, no se quejan de nada, vuelan para allá, vuelan para acá, cantan al Señor, su comida está ahí, no se preocupan del día de mañana. Y si alguien los tira con un ondazo a tierra, si el Señor no quiere que caiga, no cae. Mire lo que dice la palabra, hermano. Capítulo 10, 29. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Hermano, ¿cuántas veces yo tiré para matar un pajarillo? Y lo tiré a tierra. Pero esto nos quiere decir el Señor algo más, hermano. Cuando nos dice vuestros cabellos están contados, y yo lo sé, es porque Él está preocupado de nosotros, está tan preocupado de Monchi, está tan preocupado del hermano Checho. ¿Y por qué me pasó esto, Señor? Porque yo quiero algo más. Yo quiero que tú pases al otro lado. Cuando Jesús pasó al otro lado, hermanos, allí del lago, y llegan los discípulos a la ciudad de Gadara y aparece el gadareno endemoniado
ese hacía temer a todos los de Gadara ahí. Todos llegaban ahí, veían pasar al Gadareno, salían corriendo, despavoridos. ¿Y por qué ese hombre no lo podían sujetar con cadena, las rompía? ¿Por qué era tanta la fuerza que tenía, hermanos? Porque no tenía un solo demonio dentro de él. Pero cuando Jesús llega ahí, ¿cuál fue la primera escena que vieron los discípulos, hermanos? Esto fue lindo, porque nosotros también debemos aprenderlo. Llegó Jesús ahí, lo vio el Gadareno, ¿qué hizo? Se fue corriendo donde Jesús y se puso de rodillas, se tiró en el suelo, dijo: Señor, Hijo del Dios Altísimo. Hermanos, así tendríamos que decirle cada mañana a nuestro Señor Jesús: Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Aquel demonio no era el hombre, era el demonio. Reconoció plenamente a Jesús y se tiró al suelo y le dijo: ¿por qué, Señor, me vienes a atormentar? Y ahí le pidieron permiso incluso a Jesús. Le dijeron: Señor, danos permiso para no irnos al hato de cerdos que está aquí, Señor. Danos permiso. Y Jesús le dio permiso para que se pusieran en el hato y era tanto los que habían en ese hombre, hermano, que era el capítulo 5 de Marco, dice que era una legión que había ahí, muchísimo. Entonces, hermano, cuán grande es nuestro Señor. Los demonios, dice, creen y tiemblan. No es solamente creer en el Señor Jesús, ni temblar tampoco. Es creerle a todas sus promesas, es creerle a todo su amor con que nos ha amado y nos ha hecho nuevas criaturas, como decía el hermano Checho. Nos hizo nuevo. ¿Y cuánto nos cuesta creer? Nos hizo nuevo. Pero cuando nos suceden cosas raras, hermano, cuando nos tocan una pequeña parte de nuestra vida, algo, dudamos, decimos: no, Señor, esto no me puede pasar a mí. El Señor dice: estoy aquí durmiendo plácidamente, despiértame, yo te voy a ayudar. Los discípulos podrían haber dicho: calma esta tempestad, porque venimos con el Señor al lado, cálmate, tempestad. Pero Jesús los reprendió por su poca fe, su incredulidad. No os sorprendáis cuando fuere sorprendido por diversas pruebas, porque nos van a venir pruebas. El Señor nos va a hacer pasar para el otro lado, pero va a ir con nosotros. Hermano Checho nos dice algo ahí, ¿verdad? No me dijo el primer de Pedro. Ah, ya. 1:4. Bueno, leámoslo ese. 4:12. Ya. Amado, dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Amén. Como ¿Por si qué? alguna cosa extraña os aconteciese. Amén. Como si fuera una cosa extraña, hermano. Y es fuego. ¿Por qué llama fuego? Porque el fuego nosotros no lo podemos tocar, hermano. Y cuando viene una prueba, hermano, es tan dolorosa, hermano, y decimos nosotros: ¿pero por qué? ¿Por qué me haces pasar del otro lado, Señor? Yo no quiero. Pero el Señor nos lleva a entender esa tormenta y pasar por la tormenta. No nos saca de la tormenta, sino que nos da la capacidad de poder entender esa tormenta y de poder salir victorioso. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. ¿Por qué el Señor nos trae pruebas en nuestra vida si nosotros ya estamos claros? Para que nosotros, hermanos, lleguemos a la altura de ese varón que quiere el Señor. Nunca creamos que ya lo sabemos todo, nunca creamos que ya tenemos todo en nuestro mundo. No, digámosle: Señor, como dijeron los discípulos, tú tienes palabras de vida y esas palabras van a llegar cada día a nosotros y nos van a hacer corregirnos y crecer. Capítulo 5 de Romanos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué es lo que produce la tribulación? Paciencia, hermano. Yo me acuerdo cuando el año 60, no sé si usted, alguno se acuerda, Ramón puede ser, que ya ha pasado por esa situación.
Mi papá me contaba a mí, yo creo que la Ada se acuerda, cuando venía él, dice, con un tehuelle, pasando la piedra mala, y que no aparece el terremoto más grande de los últimos tiempos en Chile, ¿no? Cuando fue el epicentro en Valdivia y se consumió casi gran parte de Valdivia, hermano. Tolten. Ahí vi una chimenea un día que estaba, yo le dije, y hermano, ¿por qué está esa chimenea ahí? No, dice, allá era Tolten viejo, pues, hermano. Oh, hermano, no lo podía creer. Y claro, mi papá venía con un tehuelle, dice que y él no los podía llevar los huellos, porque se quedaron quietos ahí, dice, y achalacaditos los huellos y no los podía, los pinchaba y los huellos, ay no, dice. Y las piedras pasaban por el lado de él, por allá las otras piedras, y los animales corrían despavoridos, dice, del cerro, llegaban al lado del río, dice, y bramaba el cerro, dice, un ruido que hacía. Y él dice que no se cortó, dice que no le pasó nada, dice. Pero cuando pone un poquito más abajo, llega un caballero, Don Manuel, se va a acabar el mundo. Y mi papá le dice, no se asuste tanto, le dice, si es un temblor nomás, no se asuste tanto. No, Don Manuel, se acaba el mundo. Poco más abajo encuentra una señora que va saliendo de su casa, despavorida también, se le enreda su vestido en el caballo, queda colgando la señora así, con el vestido en el caballo y ella así, no hallaba para dónde sacárselo. Y tuvo que auxiliarla, sacarla de ahí. Pero eso es porque no estaba el Señor en sus vidas, no conocían eso. Y esas son cosas que nos pueden acontecer a nosotros. Le sucedió a Elías, le sucedió a Abraham, y nos sucede a nosotros hoy día. El Señor quiere que nosotros, que cuando Él nos diga, hermano Ramón, o Isaac, te invito a pasar para el otro lado. Nosotros allí vamos a tener que poner mucha atención, porque son situaciones que el Señor nos hace vivir para que aprendamos. Porque lo que dice la palabra es tan grande. Mire, vamos a ir a los últimos pasajes y eso lo vamos a encontrar aquí en Filipenses 4. Estos últimos pasajes, hermano. Porque la prueba, hermanos, produce ¿qué? Paciencia. ¿Y la paciencia qué? No avergüenza. Porque para eso vino el Espíritu Santo en nuestros corazones, hermano. Para hacernos pasar por situaciones, pero que nosotros salgamos victoriosos de esa situación. Victoriosos, hermano. Cuando nosotros castigamos a nuestros hijos, no era para decirle yo no te quiero y te castigo, no. Era para que ellos crecieran en algo que no habían crecido. Filipenses 4:7 en adelante, vamos a leerlo, con esto vamos a ir finalizando. Qué lindo pasaje, hermano, cuando lo leo parece que digo yo, la paz de Dios que sobrepasa todo, cuidará nuestros corazones, hermano. Qué lindo es esto. Bueno, ¿cómo vamos a estar en problemas? ¿Cómo vamos a tener problemas si la paz, hermano, tiene que estar presente en todas nuestras situaciones, en nuestra vida? La paz de Dios que sobrepasa nuestros corazones, entendimiento. Si el entendimiento no vale tanto, hermano, lo que vale es la paz del Señor en mí, hermanos. Sobrepasa todo, como lo dice allí el apóstol Pablo a los Efesios, le dice, el amor que sobrepasa todo entendimiento. Aquí dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, si nosotros tenemos amor por un hermano, si lo queremos, vamos a orar por ese hermano. ¿Por qué? Porque el amor de Dios tiene que estar en nuestros corazones, ha sido derramado. Y si nosotros no hay ese amor, hermano, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué el Espíritu Santo acaso no está derramado en nuestros corazones? Hermano, el amor se derramó en nuestros corazones para amar aún las circunstancias que el Señor nos hace vivir. Aquí dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Hermano, qué bonito, qué hermoso. Si nos acordamos en Filipenses 3, hermano, dice el apóstol Pablo, yo era judío de judío, hebreo de hebreo, conforme a la ley fariseo. Y pasaba a mis contemporáneos, los pasaba porque era un teólogo, era un
Era el más grande de Israel. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como perdido, por ganar el excelentísimo conocimiento de Jesús mi Señor, el cual lo tengo todo por perdido, por ganar a Jesucristo. Porque yo no teniendo mi propia justicia que es en la ley, sino la justicia que es en Cristo Jesús, hermano. ¡Qué maravilloso! Todo lo he estimado como perdido y aún lo tengo por estiércol, lo tengo por basura para ganar el excelentísimo conocimiento que es en Cristo Jesús. ¡Qué cambio, hermanos! ¡Qué contraste del apóstol Pablo antes con después, hermano! Un apóstol Pablo que era grande en Israel, tremendo, y que después cae, como le decía yo, el Espíritu no lo dejó ahí escrito, no, cayó del apóstol Pablo, cayó. No, el apóstol Pablo cayó de todo lo que él era, de todo. Y estos días, hermano, yo creo que a mí me pasó lo mismo. Aún las cosas pequeñas que uno cree que es capaz de soportar en su vida, no es capaz, hermano. Si uno cree que tiene una solvencia material, tampoco es capaz de soportarlo. Cuando el Señor lo prueba, uno cae. Y me sentí tan débil, hermano, tan débil, que le dije, Señor, yo me puedo morir, yo me puedo volver loco aquí mismo. Señor, socórreme. Me vi tan vulnerable, como algo que no valía nada. Pero el Señor me socorrió, hermano. Y así como me socorrió, también quisiera, hermanos, que nos socorriera en esta tarde. Dejo el capítulo 21 de Lucas, verso 34, porque nos analicemos cómo el Señor nos dice que no estemos afanosos por nada, sino que sean conocidas vuestras oraciones delante de Dios, con acciones de gracia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿no? Estemos en oración todo el tiempo, pidiendo por nuestros hermanos, pidiendo por los que están en eminencia, pidiéndolos por los que no queremos, pidiéndolos por los que amamos, pidiendo por todo, hermano. Y el Dios de paz os guarde. Qué maravilloso. Filipenses 4, hermano. En esto pensad, en todo lo puro, todo lo honesto, todo lo de buen nombre, todo lo que te sea objeto de... En esto pensad, y el Señor estará con ustedes. Amén, hermano. Gloria sea al Señor.